Buenas noches, bueno, buenas tardes. Este es un episodio más de Sin Miedo al Éxito. El día de hoy tenemos un invitado, un güey que hace un chingo de cosas. Ahorita nos va a platicar un poco de esto, pero hoy queremos tocar un tema súper relevante porque hemos hablado ya de robots, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de cómputo cuántico, hemos hablado de fintech, de blockchain, de todas esas tecnologías que suenan mucho en las redes, suena mucho, que es la tendencia, pero más que eso es lo más importante, cómo chingados lo monetizo. Pero para eso hay que entenderlas antes de poder monetizar. Es por eso que hoy he invitado a mi amigo Mike Mo. Él es CEO y co-founder de Heuristica Lab y de un movimiento súper interesante que ahorita nos va a platicar un montón, que se llama XR o XR México. Este movimiento que hablas no solamente de realidades aumentadas que se pusieron de moda cuando Pokémon y la chingada, no, está hablando un chingo de realidades. Ahorita nos va a platicar todo este mundo y bueno, antes que eso, quiero agradecer, Mike, gracias por este tiempo y por aceptar la invitación a este episodio. Encantado, mi querido Jorge, pues es un placer compartir contigo siempre en este espacio. Gracias a todas estas iniciativas que haces. Le mando un saludo también a todos los speakers que han estado contigo en otros episodios. Y pues encantado una vez más de platicar contigo, aprender y también compartir. Muchísimas gracias, mi Mike. Bueno, a ver, antes de que entremos en materia de todo lo que acabamos de platicar, me gustaría nada más que te des un contexto de quién es Mike, porque tiene una historia muy cagada. O sea, ahorita nos va a platicar, pero estuvo ya en el mundo de la música, está en el mundo de los sistemas, está en el mundo de los negocios. ¡Pum! Tiene un chingo de cosas. Cuéntanos brevemente un poquito, a ver, Mike, ¿cómo llegó hasta aquí a hoy empezarse a meter a temas de experiencias inmersivas y tecnología y realidad aumentada, todo esto? ¿Qué pasó con Mike antes de todo esto? Cuéntanos. Sí, gracias. Bueno, pues tengo un background de arte. Yo desde que soy pues muy niño estuve como rodeado de la música porque en mi familia, yo soy originario de Jalisco, pues desde mi abuelo, él era de los primeros mariacheros, ¿no? de Jalisco. Entonces, pues siempre viví inmerso en eso. Mis tíos, mi papá eran músicos. Y bueno, yo cuando tenía como 16 años, 15 años, me quise meter al conservatorio acá en Guadalajara y empecé a estudiar arte, ¿no? Sin saber como todo lo que era. Creí que solo era estudiar música, pero pues empecé pues teniendo clases de antropología, un montón de cuestiones que tienen que ver con el arte. Y me formé ahí, terminé la carrera y bueno, se me presenta la oportunidad de buscar una beca para estudiar en una universidad privada en el ITESO. Y bueno, estuve trabajando como maestro de piano y dando clases de apreciación en la Universidad de Guadalajara y a la par estaba estudiando sistemas. Entonces, pues trabajé entre esas dos carreras, termino la ingeniería y pues después me voy al tema de trabajar en empresas, ¿no? Desarrollando software, desarrollando casos de uso, tomando un montón de cosas de administración de proyectos y pues todo lo que es la industria del software, ¿no? Acá en Jalisco. Por suerte, en unos tacos conocí a una persona que me metió al mundo del marketing digital y empecé a colaborar con él. Desarrollamos proyectos de tecnología con lo que yo traía de background, pero aprendí mucho sobre creación de productos, ¿no? Y bueno, lo demás es a la primera oportunidad que tuve de emprender algo. Yo estaba tomando unos cursos de Unity y pues ahí conocí la realidad aumentada y la realidad virtual, que es, digamos,
el engine con el que se empezaron a programar estas tecnologías ya de forma masiva por ahí en 2014. Y pues pensé yo, pues esto es el futuro. La primera oportunidad que tuve de emprender gracias a Capital Semilla, me dieron la oportunidad de realizar algunos desarrollos, pero más que todo fue prototipar, ¿no? Entonces, pues yo creía que había que investigar. Me fui a vivir a la Ciudad de México, me dieron la oportunidad de invertir, ¿no? En mis ideas y bueno, pues lo demás es una historia bien interesante sobre qué pasa, ¿no? Cuando te enfrentas a la industria, al mundo real, ¿no? De querer vender una tecnología que, si bien hace muchos años ya existía, pues de manera práctica, hasta antes de Pokémon Go, cuando yo estaba haciendo esto, pues no era tan sencillo, ¿no? Y bueno, si quieres, vamos a platicar de esa historia, ¿no? Desde que emprendí. Oye, buenísimo, mi Mike. Oye, pues pasaste por un montón de facetas, ¿no? Qué fortuna haber pasado por todo esto, porque creo que es como la mejor escuela, además de lo académico que sí cursaste, pues como pasar por estas diferentes etapas, ¿no? Oye, a ver, Mike, cuéntame un poquito, a ver, vamos a empezar a entender este mundo. Este episodio está muy enfocado a la monetización, pero primero, ¿qué pedo? O sea, ¿qué haces en este momento? O sea, ya se logró toda esta oportunidad que acabas de comentar, pero hoy, ¿qué haces? O sea, hoy Heurística Lab, ¿por qué? ¿Qué atiende? ¿Qué tipo de productos hace? La comunidad XR México, ¿qué está haciendo? ¿Cómo todo esto que aprovechaste, cómo lo estás materializando y a su vez monetizando? De eso vives hoy en día. Entonces, cuéntanos un poquito cómo son esos proyectos que estás haciendo en Heurística. Sí, mira, Heurístico Lab empezó siendo un clúster descentralizado. Bueno, te platico después cuando fui a la Ciudad de México, porque toda esta pequeña historia tiene que ver con mucho aprendizaje, ¿no? Como todo este tema de prueba y error hasta entender por dónde es la parte que creo que es el core de esta charla de monetizar, ¿no? Pues ya sabes, me voy a Ciudad de México, empezamos a hacer un montón de demos, vamos a una expo, presentamos nuestro trabajo, nuestras demos y entonces empieza a llegar un montón de gente, ¿no? Es un caso que yo platico mucho porque ¿qué pasa cuando traes un mindset de ingeniero y de creador, pero no tienes un mindset de negocio? Entonces, pues nos aventuramos a ir a una expo con todo esto para ver si nos tomaban en cuenta. Esta expo nos fue excelentemente bien en el sentido de que pues, tuvimos un montón de leads, de gente que estaba interesada en invertir, trabajar, comprar, pero pues mi equipo ni yo estábamos listos para vender, ¿no? No sabíamos qué vender, si era un proyecto, una innovación, un anteproyecto, una aplicación, no sé. Entonces, pues fue un fracaso fuerte porque tal vez el mercado no es que no estaba listo yo para darle a la gente lo que necesitaba. Y bueno, pues el resto es que pues fue mi primer año emprendiendo un gran fracaso en ese sentido porque no supe monetizarlo, ¿no? No supe. Entonces quiero platicarle a la audiencia cómo aprendí del valor de esto, ¿no? Y a raíz de eso, cómo fui creando las comunidades o cómo fui creando nuevos movimientos. Entonces, bueno, me formé mucho en las comunidades en Ciudad de México. Le mando un saludo a toda la gente que me ayudó a aprender, a diseñar, a conocer a cómo monetizar, cómo eran los modelos de negocio, no sé, pues, emprendimiento. Y pues el caso es que el siguiente año fuimos otra vez a la misma expo, después de un año de no haber vendido nada, y nos fue muy bien, en vez de 2,000 leads, pues tuvimos 200 y cerramos como 20 proyectos. Y platicarle un poco a la gente que pues, estos proyectos me llevaron a viajar por muchas partes del mundo presentando mi trabajo, ¿no? Me fui a Corea del Sur, estuve en Alemania, en Cebit, estuve hace año y medio en Holanda, en Bélgica, en las embajadas de México, en el Parlamento Europeo, presentando estas cosas. Y estuve en unas giras de trabajo con el MIT Technology Review, con Harvard Business Review y con el IPADE sobre tecnología. Entonces a mí me llevaban como speaker de los casos de éxito, ¿no? De cómo había monetizado y cómo había implementado esas tecnologías de realidad virtual y aumentada en X proceso de negocio, que vamos a platicar un poco más adelante. Y bueno, después de estar unos años en la Ciudad de México, me regreso a Guadalajara y empiezo como a juntar a más amigos, ¿no? Que estaban haciendo esto y creamos un movimiento para difundir como estos casos de trabajo, compartir
Y bueno, pues actualmente hay muchas empresas que son de tecnologías inmersivas que están compartiendo sus casos de trabajo. Antes del COVID estábamos haciendo eventos donde fusionábamos como todas estas pasiones, ¿no? Del arte y de la tecnología, y pues darle la oportunidad a todo el mundo de poder crear algo. Entonces me volví como un evangelista de estas tecnologías, empecé a ir a escuelas, universidades y donando equipo para que pudieran pintores aprender a utilizar las herramientas de realidad virtual, escuelas para hacer digital training, para la industria. Entonces fundamos una comunidad muy bonita que se llama XR México, en la cual pues es una línea no profit, pero terminan llegando proyectos importantes, ¿no? Claro. Como clientes, ¿no? Y bueno, de la empresa Heurístico Lab, pues es más como la parte comercial de cómo, digamos, desarrollarlo. Ahí tenemos desarrolladores, tenemos ya un equipo creativo, tenemos una gama de personas súper importantes en el ecosistema que promueven las tecnologías y bueno, actualmente pues hacemos eventos digitales para partidos políticos, hacemos simuladores, hacemos fábrica de software para proyectos de XR, ¿no? Ok. Oye, a ver, déjame regresar un poquito en la historia. Ahorita hablabas bueno, me mama este desmadre de que puedes mezclar el arte con la tecnología y al final creo que te representa muy bien por tu background y eso creo que eso hace mucho más sentido a por qué hoy te dedicas a eso. Ahora, hace un momento hablabas de un término que me encanta a mí, que es tecnologías inmersivas, experiencias inmersivas. Más o menos más para que tenga el contexto la audiencia. ¿Qué es esto de esas experiencias inmersivas? ¿Cómo funciona? Ok, bueno, pues las tecnologías inmersivas las conocemos como realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Estas tecnologías pues tienen la finalidad de representar información, yo lo defino así, tal cual es una herramienta que te permite visualizar en 3D y existe inmersivo y no inmersivo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de inmersivo podemos encontrar todo lo que sea 3D con un casco, que puede ser el HTC, muchos han utilizado el Google Cardboard, ¿no? Con su teléfono, el Oculus Quest, todos estos cascos de alta gama que han salido. Y las no inmersivas, digo, eso es algo importante mencionarlo, que dentro de lo que se considera no inmersivo, pues pueden estar hasta las redes sociales, ¿no? O sea, te da esta sensación de que puedes estar al lado de una persona, pero no estás dentro de una interfaz como tal, ¿no? Entonces, empezamos a ver las realidades como un dispositivo o una interfaz que nos ayuda a visualizar contenido, ¿no? Y este contenido pues tiene muchísimos formatos. Lo que cambia es el dispositivo que tú utilizas. Por ejemplo, la realidad virtual es un casco. En la realidad aumentada puede ser tu teléfono, como a través de los juegos como Pokémon Go, o también podrías utilizar otras tecnologías como HoloLens, ¿no? Que son estos cascos que tienen una pantalla que puedes ver el entorno, pero además de eso sumarle capas de 3D, ¿no? Al final, existen otras que están saliendo, como la realidad mixta. Esto va muy de la mano con una nueva, digamos, conjunción de tecnologías como IoT, como blockchain, como inteligencia artificial, que nos permiten interconectar el mundo real con objetos tridimensionales a través del casco, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, podría manipular una máquina a distancia a través de un modelo en 3D que yo puedo ver en mi casco. Y si yo toco un panel de control de esa máquina, en la vida real o en la máquina real podría estar operando, ¿no? Eso es la realidad mixta y pues están existiendo ahora los modelos que le llaman Digital Twin, ¿no? El gemelo digital, que es una herramienta de simulación que tengo por un lado lo 3D y por un lado una realidad física que puedo manipular con ello. Oye, fíjate, perdón que te interrumpa, Mike, pero fíjate que todo este tema, recuerdo que antes de la pandemia comenzaba a agarrar mucha fuerza, bueno, sobre todo en mercados latinoamericanos, bueno, México incluido entre ellos, que empezaban a migrar algunas empresas que estaban haciendo esto, por ejemplo, museos, donde ya tenían una cierta, pues, pues una imagen, algo 3D, digamos, físico, y
tú entrabas y por medio de una aplicación o por medio de, como dices, estos cascos, lentes y demás, tú podías ver cosas diferentes, incluso las podías captar en tu celular si quisieras, ¿no? Hay una imagen de un dragón y suelta fuego y da, ¿no? Todo este tipo de experiencias, al final, aunque no son reales, sí genera esa inversión que más, sobre todo tiene que ver con esta parte que la experiencia ya no es 3D, digamos, tiene volumen, sino 3D digital. Entonces, una mezcla de estas. ¿Cuáles son como las capas, un poquito para dar contexto a la audiencia, de decir, ok, puedo hacer este tema digital, este tema 3D, esto ya es inmersivo, hay otra capa tal, y luego se empiezan a crear realidades, en el que a lo mejor ya no necesitas nada físico, se independiza de lo físico, y con lo virtual tú ya, lo que hablaban antes, ¿no? De generar avatars para que tú tengas una identidad incluso digital, que eso ya es un extremo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar como para que el público pueda entenderlo. ¿Cuál es la capa uno, 2, 3, 4 y así hasta dónde llega? Para que podamos pasar ahora sí, ¿cómo esto lo llevo a una realidad? Ok, claro. Bueno, yo te lo puedo contestar sin sonar muy mamador, desde el punto de vista antropológico, ¿no? El contexto del mundo que está ocurriendo. Evidentemente, ahorita la pandemia nos tiene en un contexto donde pues todo es touchless, ¿no? Algo que me parece interesante es que lo definas como con niveles de inmersión. En efecto, por ejemplo, en la realidad aumentada existe un nivel cero. El nivel cero, en la documentación, cuando empiezas a hacer research de esto, se refiere a, por ejemplo, un código de barras, ¿no? O sea, algo tan sencillo como ir al Oxxo, como ir a cualquier supermercado, y que estás trayendo del mundo físico al mundo virtual a través de un sensor, y eso genera información o un dato. Eso es un nivel de realidad aumentada, ¿no? O sea, en muchas fuentes a eso lo llaman el nivel cero, que interactúo con el físico y lo llevo al virtual, y eso pues genera una serie de funcionalidades, ¿no? En los sistemas de datos. Está el nivel uno, por ejemplo, en la realidad aumentada, que la realidad aumentada es el clásico plugin que tiene Vuforia, que es de Unity, que es para Unity, que pues escaneas ya no solo un código QR o algún código de barras, sino que estás viendo objetos del mundo físico. Por ejemplo, podrías identificar con estas cosas de computer vision, ¿no? Una imagen en concreto, podría ser un edificio, podría ser ponerle alguna botella, ¿no? Algún objeto tridimensional, una pantalla, y eso al identificarlo genera información, ¿no? Genera 3D. Puede ser un juego, puede ser una experiencia inmersiva, puede ser un libro, no sé, para que te cuente una historia sobre algo que estás aprendiendo. Y bueno, hay muchas aplicaciones en la industria. Está otro nivel en la realidad aumentada que ya implica también otro tipo de sensores, como por ejemplo lo que utilizamos en el juego de Pokémon Go, para que la audiencia lo pueda entender, que ya implica tener un GPS, por ejemplo, para poder identificar dentro de un mapa, y inmediatamente con la coordenada en la que estás apuntando, pues aparece un objeto, ¿no? Entonces son diferentes niveles de inmersión dependiendo las cosas que utilizas de dispositivo. Y en la realidad virtual, la característica es, para mí, inmersivo y no inmersivo, porque, por ejemplo, hemos visto mucho en el Facebook o en YouTube los videos 360, ¿no? Mucha gente dice que hace realidad virtual, no quiero entrar como en controversias, y dice que eso es inmersivo, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre un video de 360 que te lo puedes poner con un casco y un entorno inmersivo donde puedes manipular los objetos con los que estás interactuando. Cuando es un video, pues nada más eres un espectador, ¿no? O sea, es un 360, ¿no? Cuando estás en la realidad virtual, en tu casco, estás modificando el entorno en 3D, o estás interactuando con un avatar, o estás modificando alguna cosa, o interactuando con un simulador que puedes mover libremente, eso sí es inmersivo. Entonces, esos serían como los niveles en lo que va ahorita.
Y, por ejemplo, ya están saliendo otras interfaces que son como los lentes que van a sacar hay un rumor de que Apple va a sacar unas nuevas gafas, que pues eso va a ser como un game changer. Ya existía Google Glass, pero ahora con todo lo que existe en la actualidad, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Y hay otros que son como más en teoría, como la hiperrealidad, que esa ya está súper loca, ¿no? Que hablan sobre ponerte implantes no de esos, o sea, estoy hablando No de como, los de... exacto, ¿no? Estoy hablando de hardware, ¿no? Que sirvan para aumentar tu experiencia del mundo. Nada más, quiero dar un dato importante. Se está redefiniendo esto, o sea, hasta ahorita el cuerpo de caja es que en enero hubo un foro en Davos, en el Foro Económico Mundial, que me invitaron a asistir, y hablaban de algo que se llama la franca lingua, ¿no? La franca lingua en latín es que todo converge en torno a, y es bien importante que la audiencia entienda que, por ejemplo, ahora el paradigma es, no puedo ver blockchain, ¿no? En una interfaz 2D, no puedo ver inteligencia artificial si no son datos en 2D, no puedo conocer todo lo que está pasando de IoT en 2D. Entonces, las realidades aumentadas, o sea, el futuro de esto es que va a ser la convergencia, donde todas esas tecnologías tú las vas a poder ver representadas en cosas que los seres humanos podamos entender. Por ejemplo, un asistente virtual como un Jarvis o algo así, va a ser posible a través de estas tecnologías, ¿no? Entonces, ya le llaman ahora a eso everything augmented, o sea, como todo ahora va a ser aumentado y estas tecnologías te van a permitir llevarlo a una interfaz que todos podamos entender y que sea más amigable, ¿no? En la experiencia de usuario. Oye, nada para que la audiencia no piense que estamos aquí tomando sustancias indebidas y demás. O sea, yo creo que suena como un mundo súper irreal, pero tampoco estamos tan lejanos a ello. O sea, hoy en día hay cosas que ya consumimos en cuestión de realidad aumentada, en cuestión de todas estas realidades, estas etapas, estas capas que acabamos de comentar, que ya las consumimos. O sea, como decías, desde el código de barras, que es algo que inconscientemente lo consumes todos los días, quieras o no, y es, ¿no? Entre otras, como incluso los simuladores, algunas herramientas que utilizan de realidad aumentada muy mínimas, todos estos plataformas de streaming que utilizamos todos los días, así como algunas de las aplicaciones, ¿no? O sea, es una realidad esto. ¿Por qué? Porque mejora la experiencia. Y el que mejora la experiencia significa que se vuelve una ventaja competitiva para cualquier jugador digital en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Entonces, un poco como vamos a entender esta realidad aumentada, esa tecnología, pues obviamente no monetiza por sí sola. Tú nos acabas de contar tu historia, tuviste que demostrar, tuviste que hacer un chingo de demos a expos y un chingo de demos en auditorios, pues para que simplemente supieran qué es, ya ni siquiera cómo funciona, qué es, y de ahí encontrar la manera de monetizarlo. Es decir, qué oportunidad de negocio tengo yo por darle esa atracción, ¿no? O sea, antes, en los años medievales, se atraía gente con, este animal que es tal, ¿no? O esta persona que está deforme y atraía gente, porque era algo nuevo, era una genialidad, había muy poco de eso, había escasez. Ustedes cada vez que están en esta etapa de implementarlo mucho más a la sociedad, pues cada vez tiene que ser mucho más dinámico, mucho más rápido, porque si no van a caer en ese tema de que ya no va a ser una novedad. Entonces, vamos a hablar primero del 2020 y ahorita hablamos hacia el futuro, que me encantaría llegar a ese tema porque creo que hay un tema ético muy cabrón ahí. Pero antes de llegar a todo eso, en el presente, hoy, ¿cómo estas tecnologías inmersivas, estas capas de realidades, cómo realmente vuelven monetizables? Bueno, el código de barra está claro que tiene un ahorro operativo gigante, ¿no? En el retail, en el wholesale y en las tiendas de conveniencia, pero hacia adelante o sea, vamos a hablar de 2020, 2021, 2022, cómo estas tecnologías se vuelven realmente algo que te diferencie de tu competencia. Híjole, esa es la pregunta más difícil que todos los que nosotros que nos dedicamos a esto nos tenemos que responder. Yo te lo voy a tratar de estructurarlo lo mejor que pueda, con lo que hemos visto en las comunidades, porque evidentemente
si se acercan a nosotros, por ejemplo, clubes de fútbol, partidos políticos, si se acercan a nosotros, ahorita les platicaré, ¿no? Nosotros hicimos la realidad virtual del aeropuerto nuevo que están haciendo, o sea, si se nos acercan ese tipo de proyectos, es evidente que hay una necesidad, ¿no? El tema es que a donde quiera que vayas y lleves esto, la gente le platicas y piensa en que estás, como dices, consumiendo sustancias y no se dan cuenta que ya lo tienen al lado, ¿no? Entonces, muchas veces es como nada más darles como el pequeño empujoncito y mostrarles, mira, es que esto te puede resolver esto, ¿no? Pero en realidad hace falta como muchísima difusión de lo que se puede hacer, porque todo gira en torno mucho a los videojuegos, todo gira mucho en torno a lo que se viraliza en redes, pero la verdad es que si con esto pudimos llevar a MIT Technology Review, a Harvard Business Review, y resolverle puntualmente a algunos clientes algunas broncas, pues sí hay un gran mercado. El problema es que a veces no tenemos un background como el tuyo y de la audiencia, que entiende que innovar quiere decir resolver un problema a través, en este caso de la tecnología, a través de las tecnologías inmersivas. Entonces, la oportunidad es muy grande, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hemos estado ayudando a algunas universidades en el extranjero a hacer, por ejemplo, el onboarding, ¿no? De los cursos, ¿no? O sea, la gente ya se compra su Oculus Quest y hacemos a través de plataformas propietarias o de terceros el onboarding de una clase, ¿no? Entonces todo el mundo ya entra, tienes tu avatar, creas tu avatar y bueno, ya estás tomando clases con realidad virtual en un país que está al otro lado del mundo, ¿no? Esas tecnologías ya existen, Facebook y también estos grandes fabricantes de tecnología están volteando a ver esto y eso será también un game changer, ¿no? Algo que nos hemos enfrentado es el que en cuanto tú le enseñas a las personas lo que es, se vuelve como una revolución en la mente de ellos y ellos empiezan solitos como a decirte qué es lo que necesitan, ¿no? Y referente a monetizar, en un principio a mí me tocó, como te comentaba, fallar, es decir, tenía cosas muy útiles, tenía desarrollos muy fancy en el 3D, tenía un montón de sistemas interconectados detrás, bases de datos y monitorear la interacción y todo esto muy chido, pero creo que lo principal es que también nosotros como desarrolladores no tenemos un background de venta, ¿no? Comercial. Entonces, cuando llegamos con esto y no sabemos bajar un proyecto a nivel de innovación con un cliente, pues se quema el mercado, ¿no? Que eso ocurrió mucho antes. Afortunadamente, el habernos enfocado y aplicar mucho de lo que tú enseñas, ¿no? A tu audiencia, que son los agile, lo que es empatizar, etcétera, con los usuarios, pues te empieza a dar como un norte. En mi caso, yo utilizo como 3 preguntas clave, ¿no? Que David Keeley en algunas conferencias lo menciona, porque pues no hay documentación específicamente para esto, ¿no? Entonces tienes que tomar como prestado de lo que ocurre en otras industrias. Y entonces entendí que hay 3 preguntas que debes hacerte, ¿no? Que le debes hacer al cliente también. O sea, ya que entendiste por dónde está la necesidad, ¿es tecnológicamente viable resolverlo? La segunda es si existe financieramente es viable el proyecto, y la tercera es si hay alguien que lo va a utilizar, ¿no? O sea, si te falta una de esas, entonces creo que no estás haciendo bien el trabajo de ayudar a tus clientes, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, los modelos son mucho de dar como este tipo de consultoría para muchas verticales, pero también podrías hacer tus juegos, ¿no? Tus aplicaciones y subirlas y monetizar a través de los modelos tradicionales. Claro, aquí yo creo que es un tema de entender que como cualquier producto o servicio, porque al final, a lo mejor antes decías, ¿no? Cuando todavía no existían los espectaculares, oye, ¿cómo voy a llamar la atención de mi audiencia? Ah, pues voy a poner un espectacular arriba en el edificio. Seguramente el primero que se enfrentó a eso fue como, ¿de qué me hablas? ¿Quién va a voltear a ver hacia arriba? ¿No? Y pasando el tiempo, pues fue generando como
Sí, claro, eso genera un diferenciador en mi publicidad y un engage y que realmente y era algo espectacular, literalmente su nombre, ¿no? Ahora, al día de hoy trabajamos con ese tipo de experiencias. La más famosa fue esto de Pokémon Go, que fue como en el momento en que más personas empezaron a hablar del término. No es que no existiera o que no lo hayan usado, hablaron del término de realidad aumentada, ¿no? Esto de darle ese 3D, esa digitalización, algo que ya existe, ¿no? Y realmente lo que generaron es como toda una misión, toda una historia. Atrás de eso fue un storytelling para poder monetizar el hecho de que todo el mundo estuvieran cazando Pokémones en la calle, en los parques, etcétera, ¿no? Y eso fue a raíz de que ya tomaron un contexto de algo que ya existía, un videojuego. Que pues si es una realidad aumentada del videojuego, sí, pero es digamos un nivel así basiquísimo, ¿no? Porque ya generas tu usuario y demás. Hoy día que los videojuegos han aumentado en el que tú ya puedes personalizar a tu usuario, puedes ser un avatar y tú puedes crearte un usuario, incluso ya puedes participar en línea porque te pones el disfraz, ¿no? Virtual de ese personaje, ¿no? Entonces empieza a ser más inmersivo, empieza a convivir, a ser equipo o enemigos con gente que realmente está en línea. Entonces eso ya empieza a ser como una realidad, ¿no? Es un videojuego hoy, pero también me parece que eso a raíz de la pandemia se ha extendido, porque hoy tenemos las telecomunicaciones y ahora hace rato tocaste un tema súper, que me encantó, ¿no? En cuestión de educación, hoy la gente como no puede tener la experiencia de estar en un aula, pues crea un aula virtual, porque este Zoom ya no está funcionando igual o todas las escuelas que subieron el tema de Meet y Classroom y todas estas plataformas, no fue la misma experiencia. Ahora, a las expos dijeron, güey, pues, ¿qué le entro? Realidad aumentada, pues tú vas a tener que hacer una sala virtual donde cada quien tenga su avatar y avance por locales, ya le creo una conversación cada uno a uno como normalmente se hacía. Todo esto pues va sumando a que la industria cada vez va a tener se va permeando dentro de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo el usuario final se va preparando para recibir esto? Y tú como, o sea, uno como empresario, emprendedor, ¿cómo vas, cómo vas a preparar a tu usuario también? Y tú cómo te vas a preparar como organización para que la gente empiece a consumirlo. Como sabemos, cada innovación y cada cosa, cada lanzamiento en el mercado te provoca que tengas que educar al usuario, educar a tu cliente. O sea, es un proceso de adoptar. Tú desde el punto de vista, tú lo produces, ¿cómo le ayudas a tu cliente a que realmente lo adopte, tanto al cliente final como a tu cliente al que tú le desarrolles tecnología? Bueno, son muchas preguntas en una, trataré de englobarlas. Tú dale, Es tú dale. decir, Yo me la mamé y empecé a hablar, pero tú dale, tú dale. no, está bien. Mira, yo creo que una cuestión a veces que nos ha impedido que esto, y no me refiero a durante la pandemia, sino antes de lo que es después de Pokémon Go o antes, es decir, estamos en un proceso de migración hacia la web, hacia la nueva web, ¿no? La primera web fue la que hubo en los 90s hasta más o menos mitad del 2000. Después existió la web 2.0 que fue enfocada a mobile y ahora la web 3.0 pues tiene una serie de componentes nuevos que tienen que ver con nuevas tecnologías y que tienen que ver con una nueva arquitectura, ¿no? De cómo va a funcionar esto. Entonces, al tener dispositivos más superconectados, que por ejemplo se vuelve más barata, va a tener un celular de alta gama, ¿no? Y de que estas tecnologías van evolucionando, pues se pueden incrustar incluso hasta en navegadores web. Creo que un gap fuerte de que cuando esto empezó no se adoptó muchísimo hasta cuando llegó el Pokémon Go fue que no existía, digamos que era una tecnología que requería muchísimos recursos para funcionar, ¿no? Ahora ya puedes hacer realidad aumentada para una web, realidad virtual para una web, ¿no? Antes tenías que hacer estas tecnologías para una aplicación instalable o para una computadora de alta gama, porque pues, los gráficos son muy pesados, ¿no?
Entonces, partiendo de estos escenarios, digo, yo te platico de manera pragmática de dónde surge esto, que empiezo a tener algunos casos de aplicación. O sea, a mí me tocó tocar piedra y a lo mejor no es la forma más óptima, pero pues no había eso en 2016, donde yo le dije a mi cliente, mira, vamos a utilizar un modelo try and buy, no como rogarle de que me comprara, pero decirle, mira, yo, yo sé que tienes esta necesidad que son estos 10 puntos, ¿no? Después de trabajar y hacer agile, ¿no? Hacer un design thinking con ellos, pues empiezas a ubicar que existen necesidades con las cuales tú podrías resolver, con tu tecnología puedes resolver, ¿no? Y me pasó mucho que estaban escépticos, ¿no? Por ejemplo, un caso bueno, se llama Honda el cliente, son 150 agencias, pues querían resolver un problema en concreto, ¿no? Necesito vender más, pero te dicen así los clientes, o sea, todo el mundo quiere vender más, todo el mundo quiere algo más y mejorar algo, pero no te saben decir. Entonces, pues yo le dije, a ver, ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos a crear un simulador, una prueba de manejo y la vamos a poner en X lugares y bueno, en vez de que des el volante, con esto vamos a jalar más gente. Ya, pues depende de ti si lo vendes o no. O sea, el tema es que por cada vez que llevábamos esto, yo le demostré desde que estábamos haciendo la prueba de concepto que pudieron ya con el tiempo monitorear las ventas y de los leads que salieron de eso fueron alrededor de 4 coches, ¿no? Que vendían por cada que llevábamos a ese lugar un simulador. Y entonces, pues esto se expandió a muchos lugares, pero algo también que es importante es que el cliente esté dispuesto a que tú le propongas, ¿no? Que quiera probar las nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, yo pagué la prueba, ¿no? O sea, a mí me tocó decir, a ver, pues yo le meto lana para que veas que sí se vende, y de esos 10 bullets que definimos que se tienen que cumplir con mi proyecto, si yo te demuestro uno, me compras el proyecto, ¿no? Entonces, esa fue la forma en que, por ejemplo, le vendí a este cliente un proyecto muy grande, que sí le resolvió una necesidad y que ya no me soltaban para hacer más innovación, ¿no? Más proyectos. Por otro lado, algo que mencionaste sobre educación, yo soy un fiel creyente y no solo porque lo diga, porque lo leo, porque lo he visto en algunas conferencias, de que estas tecnologías te permiten reducir el tiempo de aprendizaje, ¿no? O sea, creo que la gente o los desarrolladores no hemos hecho lo suficiente trabajo y esto va de la mano también de que no hay muchísima oferta de desarrollo de tecnología en esto. Y además, como te dije en un principio, el hardware era caro. O sea, ahorita ya puedes tener eso en un teléfono o en un Oculus o en algo muy barato, donde lo que yo promulgo mucho es que puedes aprender, como, fíjate la frase, ¿no? Imagina recordar una clase 5 años más tarde, pero en una quinta parte del tiempo, ¿no? Es decir, si algo te tomaba 10 horas aprenderlo, con estas tecnologías lo podrías aprender en 2 horas, porque eso se asemeja al mundo real en el que estamos, ¿no? O sea, la comunicación 3D tiene una mayor relevancia que el 2D, por ejemplo, que un video en YouTube o algún tutorial. Entonces yo creo que el futuro, o sea, sí va a ser aprender inmersivamente, sí creo que eso nos va a ayudar como humanidad, pero estamos como en ese gap y en ese proceso de adecuarnos a esta nueva web, a esta nueva época de dispositivos hiperconectados, de la red 5G, ¿no? Que ahora viene como a partir todo el panorama, porque ahora los recursos ya no están en tu teléfono, ¿no? O sea, ahorita tú instalas Pokémon Go aquí y aquí está todo la aplicación, ¿no? Ahora vas a poder usar la aplicación que va a empezar 1 mega, por ejemplo, pero todo el procesamiento se va a hacer en la nube, ¿no? O sea, eso es un game changer que la gente pues todavía no visualiza y que cuando empiecen a existir estas tecnologías o estas aplicaciones nuevas, pues todo el mundo se va a migrar a eso. Entonces estamos como en esa transición, creo. Sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema muy importante. Ahorita lo estabas tocando en cuestión de educación, por ejemplo, ¿no? Esa parte de, hoy estamos expuestos a tantos estímulos que la realidad es que necesitábamos
evolucionar. Por ejemplo, la educación, que es una de las industrias más que ha perdido mayor valor a través de la tecnología, es, güey, es que ya el sistema ya no funciona así, ¿no? El sistema físico funcionó, ya no. ¿Por qué? Porque la pandemia y muchas cosas ya no han funcionado. Se mueve ese negocio inmobiliario de escuelas construidas, campus con albercas, gimnasios, cafeterías, estacionamientos. Eso pues hoy no te agrega valor porque en el mundo digital eso no vale. Ahora, bien, vamos a entender. En este momento en el que estamos parados, en el que hoy la educación, pues sí, dices, me paso a Zoom y ya doy una clase. Tampoco está generando valor. O sea, creo que es el momento de la disrupción real, de decir, güey, a ver, vamos a pasar de un modelo donde una persona te cuenta lo que sabe o lo que investigó, a pasar a un mundo en el que tú vas a practicar en realidad aumentada lo que realmente es, ¿no? Vamos, digo, acabo de hacer una redundancia durísima, pero sí, que una manera de que tú puedas crear un simulador, una práctica para que la gente pueda realmente aprender de un ejercicio y no de lo que una persona experta te dice al frente, ¿no? Entonces, aquí, ¿tú cómo crees que puede aportar la realidad aumentada, estas capas de realidad que comentamos en un momento, para que haya una disrupción en toda esa industria que se ha quedado parada en un modelo de hace 100 años, ¿no? Del el experto al frente hablando y los demás escuchamos? Que cada quien estuviera ahí y se vuelva un modelo de facilitación de parte del docente, digamos, y el usuario, el alumno, realmente está practicando, está haciendo, está creando, es dinámico, pues. Sí, en efecto, pues todas estas tecnologías, pues yo soy de la idea de que hay que poner a los expertos a testearlas y a desarrollarlas en el sentido de que cada industria tiene un caso de uso. Está genial, pues, este caso que mencionas acerca de la educación, ¿no? Yo te digo, el tema en la medida que exista una mayor penetración de los dispositivos, que no sea, que se vayan abaratando, de que sean un gadget cada vez más sencillo de comprar, por ejemplo, de utilizar, ocurrirá que, por ejemplo, los maestros puedan hasta crear sus propias experiencias, ¿no? Tipo lo que sucede con Roblox, que tú puedes crear tu videojuego, o sea, puedes invitar a tus amigos y ¿Mm? son nuevas redes sociales, ¿no? Que están ocurriendo a pasos agigantados y estamos a nada de que ocurran en entornos inmersivos. Entonces, los beneficios creo que todavía no los tenemos mapeados así como al 100%. Quiero ser honesto, como que no tenemos todas las respuestas, pero innovar en esto es entender que la comunicación es mucho más efectiva y mucho más fuerte o más impactante en estos formatos, y creo que en la medida que los educadores y las personas tengan acceso a ello, pues habrá un gran boom, ¿no? Para aprender y desarrollar estas tecnologías inmersivas. Sí, güey, es que, fíjate, hace rato me estabas contando lo de tu cliente, ¿no? De Honda, ¿no? Que decía, oye, bueno, por ahí yo conocí tu caso de estudio y fue como, güey, o sea, yo hago realidad aumentada, ya tengo el casquito, ya tengo los lentes, todo este desmadre, y lo que entiendo que ellos que fueron a lugares públicos, ¿no? Como cines, como plazas, a mostrar la experiencia que era manejar un coche Honda. Y esto ha generado, realmente no se monetizó en el momento, se monetizó de jalar gente de un mercado o de un lugar donde ya hay una afluencia, llevarlo a esa agencia donde realmente se genera el proceso de venta. Entonces, es entender que la monetización no es directa, sino la monetización de todos estos modelos tiene que ver más con cómo lo hago atractivo al día de hoy porque es algo nuevo y hacia adelante cómo lo monetizo, ¿no? Cómo atraigo ese mercado. Y también creo, esa es una manera de monetizar, como de lo hago atractivo, es una realidad aumentada, es algo que es una experiencia muy diferente y te llevo al lugar donde realmente se vende y va, monetizo. Y porque la tecnología tenemos que entender que no se monetiza por sí sola. Ahora, ¿qué va a suceder en el momento en que más jugadores dentro del sector
bueno, en cuestión de toda la gente que genera tecnología, haga este tipo de realidad aumentada y demás, y ya se vuelve un mercado saturado. Así como hace mucho los espectaculares era poco visto, hoy mucho visto. La televisión era una novedad, ya no. Las redes sociales fueron una novedad, o siguen siendo ahorita por la pandemia, están, poco a poco está descartándose. Esta realidad aumentada, ¿qué es lo que sigue desde tu punto de vista, Mike? Ahorita es una sensación, y después, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a funcionar este mundo? ¿Cómo tú lo visualizas por lo menos? Claro, pues yo creo que esto se convertirá en un commodity, o sea, será una herramienta del día a día para muchas personas, una herramienta que podrá apoyar a educadores, a desarrolladores, a sensibilizar temas sociales, a temas de desarrollo, a temas de psicología, por ejemplo, con la parte de simuladores para tratar fobias. O sea, hay un montón de casos de uso que por sí solos evolucionarán y se convertirán en commodities para mucha gente, ¿no? Yo creo o sea, el mundo, igual que ha ocurrido tan rápido con otras tecnologías, tal vez esta va a tardar un poco más en darse, pero como te lo digo, la predicción es que todas las tecnologías convergen en esto, como te comentaba al principio, ¿no? Everything augmented es todo ahora va a ser aumentado, tal vez una experiencia de Spotify o de Tidal, estas aplicaciones para recibir música, para poner tu música, tendrán una experiencia inmersiva. El Facebook ya está siendo inmersivo también, ya están sacando sus aplicaciones para juntarte con gente, de tus amigos, con tu avatar. Entonces esto se va a convertir en un commodity. Yo veo que en la medida que existan más desarrolladores y se vaya generando más interés, pues evidentemente ya los fabricantes de tecnología van a empezar a desarrollar nuevos SDKs y herramientas. Por ejemplo, los ahorita está como surgiendo nuevos desarrolladores. Antes hacíamos en Unity o en Unreal, ¿no? Ahora AWS sacó su propio engine, y todo ya está hiperconectado con toda su infraestructura de servidores, ¿no? Entonces esto te permite un montón de cosas. NVIDIA ya sacó su modelo para procesamiento y renderizado en la nube, ¿no? Microsoft tiene también a través del nuevo Kinect, por ejemplo, ya nativo todo como ligado, ¿no? A toda su infraestructura de Azure y toda esta data, ¿no? Yo creo que algo también que a lo que va a migrar es que en la medida que esto se convierta en una tecnología que permita crear modelos y simular el mundo virtual, el mundo físico, la data que tú puedas simular ahí te va a permitir también, en el caso por ejemplo, algunas industrias, simular y hacer prueba y error sin que se convierta eso en una pérdida para tu empresa, ¿no? O sea, el tener como todos estos algoritmos y la forma de representarlos muy fácil con la realidad aumentada, la realidad virtual, pues te va a permitir tomar decisiones mucho más rápido, mejor y sobre todo más asertivamente, ¿no? Entonces, yo veo ahí que esto se convertirá en un commodity, tal vez, no me gustaría decirlo así, pero como desarrollar una página web, tal vez, o sea, cualquiera pueda desarrollar su experiencia inmersiva y eso estaría súper increíble porque al final de cuentas, pues esto debe ser de la gente y esto debe ser para que la humanidad siga evolucionando, ¿no? Claro, ahorita yo creo que comunidades como la que estás generando de XR México, pues de alguna manera va a evangelizar. Igual lo puedes monetizar, pero también la realidad es que puedes ir monetizando, puedes ir generando valor hacia la sociedad y que lo vaya entendiendo, ¿no? Como es esa parte de educación hacia el usuario, hacia la comunidad. Oye, pues estamos acercando al final, pero ahora sí me gustaría entrar como al punto, así al punto máximo, máximo, total, de, ok, vamos a intentar monetizar estas tecnologías, vamos a intentar darles que se permee dentro de la sociedad, que genere un valor súper, súper fuerte, disruptivo y demás, ¿no? Ahora, vamos a entrar al tema más grave.
Ya hablamos de cómo se fue implementando dentro de las industrias, cómo hoy el presente, cómo funciona, que viene un poquito, pero ahora sí vamos a entrar al tema súper volado, súper fumado, súper... A lo mejor necesitamos sustancias para poder entender esta parte, pero ya viene un tema ético. Al final ahorita ya hubo un primer bloque de, oigan, los datos. O sea, bueno, lo de los datos ha sido hace 15 años atrás, ¿no? O sea, como ir obteniendo datos por medio de las redes sociales, de tu comportamiento, cuándo estás conectado, cuándo no, tu reconocimiento facial, quiénes son tus comunidades, con quién te juntas, qué te influye, ¿no? Toda esta parte ya fue ahorita como un boom, pero bueno, fue una alerta de lo que viene. En este momento en que estamos cada vez más inmersos en estas tecnologías, donde ya vas a tener ese avatar, vas a vivir dentro de un mundo digital también, aparte de tu vida física. ¿Qué es lo que va a suceder éticamente? ¿Hasta qué punto realmente las empresas que se dedican a desarrollar esto, tú como empresario que te enfocas a esto, hasta qué punto donde hay una regla? No hay algo que lo regule todavía, porque como sabes, la regulación siempre va un paso atrás de la innovación. Entonces, güey, ¿qué va a pasar con este desmadre cuando ya tú tengas que dejar tu vida, tu personalidad dentro de un mundo digital y van a poner transgredir o no? Porque no hay una legislación adentro de ese mundo digital. O sea, güey, yo creo que es un mundo gigante. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Cuáles son los mayores retos? ¿Tú cómo te sientes al respecto de esto? ¿Seguimos adelante? ¿Mejor frenamos? ¿Qué sucede? Cuéntanos un poco, Mike. Híjole, pues eso es un tema para un capítulo entero, pero bueno, quiero nada más puntualizar que evidentemente como desarrolladores de realidades inmersivas, pues tenemos que entender el contexto de las personas, ¿no? O sea, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Porque hay estudios y todavía no hay mucha documentación al respecto, pero mencionan los que han estado estudiando esto que el cerebro no puede distinguir la realidad de la realidad virtual, ¿no? Eso es un caso donde gráficamente, o sea, sí lo distingues, pero ya lo que quiere decir los conceptos que ves internamente versus los que son, digamos, de la psique humana, no diferencias, ¿no? Por ejemplo, por eso se ha utilizado esto para estudiar cómo tratar las fobias, cómo relajarte, o sea, hay diferentes experiencias, ¿no? Que puedes utilizar para modificar X o Y comportamiento, ¿no? Entonces, la parte ética, como bien dices, no está definida y yo siento que pues el dilema está en entender y tener la responsabilidad como desarrollador de que puedes darle a la persona una oportunidad de lograr algo, pero también tal vez, y me aventuro en decirlo, de perjudicarlo, ¿no? Si no consideras muchos aspectos, por ejemplo, morales o éticos, o sea, hay un tema importante, ¿no? Que, por ejemplo, esto de los avatars, imagínate que eres un avatar pues tú te autodefines como X, y, o sea, si a lo mejor lo pones en un plano femenino y eres masculino físicamente, no lo sé, no quiero decir una burrada, pero imagina que pues en estas experiencias puede ser un avatar, el que tú quieras, ¿no? Pero eso cuando se convierta en algún caso como promover cosas que en el mundo real están mal, por ejemplo, un ataque terrorista, no estoy dando ideas a la audiencia, ¿no? Pero que, por ejemplo, ahí sea el lugar donde se reúne la gente para planear algo malo, que se pongan de acuerdo ahí para tener, no sé, como todo este tema de organizar algo que no está bien. O sea, cómo las leyes defienden o cómo las leyes pueden afectar a esos entornos virtuales si no tienes una identidad digital, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, la semana pasada me metí a Altspace y estaba platicando con una persona de Detroit y que su papá estaba en Nueva York. Entonces ellos llegaron a mí y me decían, oye, es que esta es la primera vez que le enseño la realidad virtual a mi papá. Dice, y ya te mueven la mano y te dicen hola, ¿no? Y ya. Pero tú veías y el avatar del señor era una monita, ¿no? Y él decía así y hablaba, ¿no? Te decía, hi, así, ¿no? Te hablaba en su forma en su idioma.
Y me daba mucha risa porque, pues, o sea, cada persona, independientemente de la edad que tenga, pues no corresponde su identidad digital ahí, ¿no? O sea, hay un gap enorme, ahorita que estás hablando de todo lo que es fintech y todo lo que implica. He estado viendo que uno de los retos es que, por ejemplo, para tener una wallet, o sea, simplemente, ¿no? Imagínate, puede ser una transacción ahí, ¿no? O sea, una wallet para esto sería increíble porque estarías resolviendo un problema de que necesitas tener una identidad digital ahí y pues independientemente del avatar que tú seas, pues se genera una transacción de algo, ¿no? Entonces, creo que si ahorita ya puede empezar a ver, por ejemplo, foros de blockchain, ¿no? Donde puedas empezar a compartir cripto, comprar cosas ahí. Imagínate, o sea, no hay quien esté ni siquiera viendo y monitoreando eso. O sea, ahí ahorita lo que hagas funciona y no hay nadie que lo esté vigilando. Entonces, por un lado, yo lo veo como un reto para los desarrolladores, para los legisladores. No hay nada, o sea, no hay algo que te garantice que está regulado, te puedan ayudar a resolver algo. Y por otro lado, también como desarrollador, la parte ética de si le pones a una persona la realidad virtual, podrías modificar o hacerle creer cosas, ¿no? O sea, la gente que no está muy familiarizada con esto, pues has visto que hasta se asustan o de repente se caen estos videos de risa que hay en redes. O sea, hay cosas que no está bien exhibir, ¿no? Y cierro con un caso que me parece como muy polémico, ¿no? Como estos que salieron hace como 2 años de un papá que puede ver a su hija que se murió, ¿no? En la realidad virtual. O sea, hay gente que piensa que esto es bueno. Yo personalmente creo que no, porque pues le recuerdas un dolor, ¿no? O sea, ¿quién está vigilando eso a nivel de terapia que sea bueno? O sea, esa es la parte que también el uso de desarrollar estas cosas, hay cosas que no se deberían hacer, creo, si causan dolor a la gente o si le causan un problema. Entonces, es un caso puntual que no estoy de acuerdo, pero habrá gente que sí diga, sí, estoy de acuerdo, pero si causa dolor, creo que no está bien. Ay, con todo esto que acabas de poner en la mesa, creo que vale la pena recalcar unos puntos. Legisladores, pónganse las pilas, porque así como tiene una comisión de energía, una comisión de arte y cultura, tiene una comisión de hacienda, tiene que generar una comisión de avances tecnológicos para que vayan conociendo poco a poco y podamos legislar realmente para que se pueda regular. Y si no lo van a hacer ustedes, pues la realidad es que va a tener que crear un organismo que pueda regular esta parte, porque pues al final Internet no tiene barreras geográficas, al final Internet es, güey, todo el mundo es global, ¿no? Entonces, a lo mejor reguladores internacionales tienen que poner las pilas para empezar a pensar en este futuro cercano, porque tampoco suena a décadas, suena a unos cuantos años hacia adelante, que se va a volver parte de un commodity o un consumo masivo, así como se ha vuelto las aplicaciones, ¿no? Y por otro lado, también creo que ahí mencionaste algo, güey, que nunca había pensado, está muy cabrón. Güey, en ciencias, psicólogos, psiquiatras y toda esta ciencia que busca la salud mental, prepárense porque van a recibir casos que no han recibido antes por el nivel de estímulos que va a tener las personas, ¿no? Entonces, como quizá por ahí los psicólogos del DSM-5 va a ser DSM-6 y van a tener que incluir todo este tema de impactos digitales, ¿no? Entonces, creo que es una evolución que se ve muy lejana, pero yo creo que ya estamos a dos pasos. Van a empezar los pioneros como tú, pero también ya ahí vienen las personas que van a ir aprendiendo acerca de esto y lo van a seguir replicando. Entonces nos vamos a inundar de esto y entonces, digo, tampoco quiero ser así de, fatalista, verme como Black Mirror, ¿no? Así de, claro, ya todos vamos a vivir en la red y, no, o sea, no significa eso tampoco, no lo sabemos, o sea, todavía falta un tiempo, pero creo que entre más estemos preparados no nada más para crearlas, sino para seguir esta industria, va a ser una gran diferencia. Oye, Mike, por último, creo que se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría que tú dejaras un mensaje a la audiencia acerca de todas esas tecnologías. ¿Tú qué recomiendas? Si alguien quiere empezar a desarrollar esto, ¿por dónde empezar? O sea, tú ya nos contaste tu background, pero pues hay personas que no pasaron por esa parte de arte conectado con sistemas y, o sea, ¿cómo o dónde tú recomiendas que podemos empezar a buscar información, ver si nos gusta o no nos gusta, ver si podemos emprender en esto?
todas estas inquietudes que pueden nacer en las personas que no están inmersas en este mundo. ¿Qué recomendación les darías para que pues se metan en este mundo? Claro, mira, algo que a mí me gustaría recalcar es que, pues, yo de esto lo relacionan mucho en otros nombres, ¿no? Como la singularidad, ¿no? ¿Qué pasaría cuando todos nos unamos, nos conectemos nuestros cerebros y nos vamos a la nube? Que si vamos a entrar a la realidad virtual, o sea, esto va muy del lado de pues muchas personas que han estado hablando de ciencia ficción respecto a esto, ¿no? De cómo ya hay series, ya hay animes, ya hay mucho contenido que nos está dando como una guía de lo que podría ocurrir, ¿no? Uno de ellos es el cyberpunk, que es un género de la cultura pop que empezó con el Neuromancer, de este libro que habla sobre cómo son las ciudades o el futuro, que son como high tech y low profile, ¿no? O sea, eso es como una advertencia, no algo fancy que pues tiene su videojuego y tiene su música y tiene su arte. Entonces es como no caer en esa parte, o sea, es como que sean herramientas para seres humanos y que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Que en eso converge pues la industria 4.0 y todas estas vertientes de aplicación, ¿no? Entonces, si gustan, pues adentrarse en eso, o sea, yo les recomiendo como acercarse a la comunidad de XAR, o sea, hay un track para desarrollar cosas, pero pues ahorita hay mucho contenido en YouTube, ¿no? O sea, puedes seguir tutoriales, existe una versión de Unity para estudiantes que no te cuesta nada, donde podrías empezar a ver cómo funcionan las herramientas, cómo funciona un ambiente en 3D, por ejemplo. Hay que tener bases, o sea, sí es necesario aprender poquito de programación, pero también entender cómo funciona el mundo 3D, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, leer un libro que se llama Creativity Inc. de Ed Catmull, porque él explica cómo empezaron a desarrollar estas cosas de 3D, pero para el cine, ¿no? Pero las bases científicas de 3D que existen, pues son las mismas que se aplican aquí, ¿no? Por ejemplo, qué es una malla, qué es una textura, qué es un rig, qué es una animación. Y una vez que empieces a entrarte en eso, pues la curiosidad te va llevando a probar cosas, ¿no? O sea, emprender en esto es empezar a desarrollar esto. Pero también si no tienes un background de tecnología, podrías preguntarte estas cosas que ya mencioné antes sobre si hay alguien que lo necesite, si hay alguien que te pueda ayudar a desarrollarlo y si puede resolver una necesidad de alguien, ¿no? Actualmente pues ya existe una oferta de desarrollo, o sea, si hay desarrolladores freelance o también pueden acercarse a la comunidad de XR México, o hay muchas empresas, ¿no? Que tal vez tienes un amigo que lo desarrolla, o sea, es aventurarte a probar cómo esto podría resolver algo a nivel educativo, cómo esto podría resolver algo a nivel comercial. Y es bien interesante que la gente se pueda adentrar en esto, ¿no? Ya nada más cierro con una recomendación para toda la gente que esté interesada en esto. Eh, no lo vean como solamente una tecnología, sino que ahora van a converger muchas otras y que esta tecnología va a ser un enabler, ¿no? Para poder ver otras tecnologías como blockchain en un entorno inmersivo, poder ver la inteligencia artificial con otros, el IoT, etcétera. Le llaman la franca lengua, según el Foro Económico Mundial del pasado Summit, que me encantó entenderlo así. Y pues que no le tengan miedo, ¿no? O sea, es un tema de innovación y que pues ahorita la pandemia está ayudando a mucha gente a tener clases o a estar inmerso de una forma nueva y divertida en estos formatos, ¿no? Buenísimo, mi Mike. Bueno, pues se nos acabó el tiempo hoy. La verdad es que me gustaría seguir hablando de esto. Como dices, hay temas que son para un episodio completo. Ojalá podamos programar hacia adelante, que podamos tener una sesión, pues ya para ir hablando como tema por tema en un episodio completo. Y oye, Mike, te agradezco muchísimo el tiempo y que hayas aceptado la invitación y que nos hayas platicado un poquito de tu experiencia, pero también de cómo la industria va a funcionar de acuerdo a tu perspectiva y tú que estás inmerso en esto. Mike, dinos nada más por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar Esticolab? ¿Dónde podemos encontrar XR México?
¿dónde los vemos si tenemos interés en todo lo que hemos comentado hoy? Sí, pues me pueden escribir a mi correo, es mo@heurístico-mediolab.io. Me pueden encontrar en Instagram como Mike Mo, SH, Mike Mosh. Me pueden encontrar en Facebook como Mike Mo. Y pues digo, la página de la comunidad de XR México es XR de Extended Realities, medio, mexico.com. Y pues también sus redes sociales también están en Facebook e Instagram, ¿no? Y ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. Y me va a dar mucho gusto pues apoyarlos, ¿no? Si tienen un proyecto, si quieren que los asesoren algún proyecto, como apoyarles en definir alguna idea, si tienen un modelo de negocio. La verdad es que a mí me encanta apoyar al emprendimiento en estas tecnologías y compartir, ¿no? Compartir un poco lo que hemos aprendido desarrollando, pero para crear nuevas startups, ¿no? Eso hacemos en la comunidad, ese ímpetu o ese mantra de que crezca el mercado, de que puedan haber más oferta de desarrolladores. Es algo que sería muy bueno para la industria, que no solo se enfoquen en otras como FinTech o en IA, ¿no? También hay una gran oportunidad en esto y me va a dar mucho gusto escucharlos y leerlos y tener comunicación con todos ustedes. Muchísimas gracias, mi Mike. Gracias y gracias por aportar tanto a la comunidad. Y esperemos que de aquí se hagan bastantes proyectos y que también podamos seguir inspirando a la gente para que se atreva. Y también los que ya tienen un modelo de negocio que ya está funcionando, se atrevan a migrarse a este tipo de tecnologías. Bueno, y por último, pues no me queda más que agradecer al equipo. Por ahí está Charlie Lorenzo en edición, Ani Osorio, que está en producción. Y síganos en todas nuestras redes. Estamos como Play Academy MX en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, para que vean un poquito del contenido de lo que estamos dando, porque queremos que realmente esta sociedad se va a mover a partir de aprender y de entender cómo va a funcionar el mundo hacia adelante y también qué es lo que estamos haciendo hoy para que realmente podamos explotar industrias y podamos cambiarlas. Yo soy Jorge Cuenca, me pueden encontrar como Cuenca Emprende en Instagram y Cuenca Emprende también en TikTok. Y recuerden, esto es Sin Miedo al Éxito.